Sí, adelante, Jason. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio para Transforma. Es un placer tenerlos y tenerlas con nosotros en este webinar. Mi nombre es Daniela Díaz y los estaré acompañando el día de hoy en este espacio como presentadora. A continuación vamos a repasar la agenda No, de hoy, de este evento. El primer no, punto no. son las palabras de introducción y presentación del evento. Ah, Luego tendremos una presentación de resultados de cambio estructural en MIPD. Luego tendremos una presentación del panel ¿Podría asegurar la bioeconomía una transición energética justa y equitativa en Colombia? Luego tendremos un espacio de preguntas y finalmente el cierre de este evento. Les invitamos antes de iniciar a que por favor dejen sus preguntas en el chat y en un espacio que tenemos destinado para eso las estaremos respondiendo con los panelistas. A continuación, entonces, le doy la palabra a Giovanni Pavón, director del equipo de energía de Transforma, quien compartirá unas palabras de introducción y presentará el evento. Giovanni, por favor, te cedo la palabra. Daniela, muchísimas gracias. Muy amables a todos los presentes. Eh, Definitivamente desde Transforma estamos convencidos de que una transición energética justa debe ser una transición energética informada. Debe estar basada en datos y análisis, así como en las realidades del país, de quienes habitan y lideran el sistema energético. Por eso es tan importante tener una claridad muy importante sobre lo que significa la transición energética verdaderamente justa y una transición verdaderamente justa tiene que ver con una transición económica justa también, que está apoyada en el cambio estructural de la matriz económica del país. El propósito de este webinar es analizar algunas alternativas de transición económica justa desde la bioeconomía, que es un tema que casi no se trata cuando hablamos de transición energética. Y esto es muy importante porque Colombia, por su gran vocación en temas de bioeconomía, es muy importante para poder sacar adelante el tema también de la transición, más allá de las otras tecnologías que pueden estar presentes hoy en día en el mercado. Hoy vamos a presentar los resultados de un trabajo con conclusiones muy interesantes sobre un cambio estructural relacionado con la bioeconomía como un modelo insumo-producto departamental desarrollado por el equipo de energía de Transforma. Este modelo nos permite analizar en profundidad la transición económica en el contexto de una transición energética justa. Nuestro objetivo es aprovechar los resultados del modelo para elaborar recomendaciones concretas y contribuir a la construcción de una transición económica energética verdaderamente justa para el país. Lo importante es aquí preguntarnos por qué es tan importante hablar de economía en este proceso. Básicamente porque la transición económica justa no es un proceso aislado, tiene un impacto real en sectores productivos, empleos y territorios. En Colombia enfrentamos una dependencia regional de la explotación de hidrocarburos y de carbón, y la transición energética implica transformar estas dinámicas económicas locales. Una de las formas de hacerlo definitivamente que pensamos en este centro de pensamiento es definitivamente la idea de comenzar a implementar temas en bioeconomía. Por eso, esta transición económica es muy clave para poder adelantar estos procesos. Esto significa una diversificación gradual de nuestras actividades económicas, compensación para todos los grupos afectados por la descarbonización y la maximización de oportunidades sociales y económicas. En este mismo marco, hemos invitado a dos expertos para que tengamos una conversación sobre la importancia de la bioeconomía para asegurar una transición económica justa y equitativa en Colombia.
Gracias por acompañarnos y esperamos que este espacio les resulte útil y provocador, dado que es un desafío complejo, pero también una oportunidad inmensa para Colombia. Muchas gracias, Giovanni, por tu intervención, tu introducción. Continuamos ahora con la intervención de Paola Saavedra y Fabián Ramírez. Ellos son economistas del equipo de energía de Transforma, quienes nos presentarán la primera parte del resultado de cambio estructural de la MIPD. A partir de este momento, les invito a todas y a todos a que nos compartan sus preguntas a través del chat estará en vivo, teniendo en cuenta que hacia el final del evento tendremos un espacio destinado para que podamos responder las dudas que ustedes tengan. Paola, adelante. Gracias, Daniela. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el enfoque general del estudio. Entonces, para analizar una transición económica justa, hemos desarrollado una propuesta metodológica basada en las matrices insumo-producto. En esencia, son un modelo económico que nos permite estimar los efectos que la transición energética generaría en la economía colombiana. Nuestro enfoque fue analizar las dinámicas de inversión, los sectores claves, identificando sus encadenamientos productivos. Con este modelo, lo que buscamos es cuantificar el número de empleos de los departamentos vulnerables a la transición energética bajo diversos escenarios de transición económica, considerando diferentes choques positivos y negativos, la entrada de energías renovables y otros escenarios de diversificación económica y reindustrialización. El estudio se alimenta de datos robustos, dado que viene de la matriz de oferta-utilización nacional del DANE, valores agregados por sector y departamento, el Registro Nacional de Despachos de Carga del Ministerio de Transporte, la gran encuesta integrada de hogares GIH del DANE, para obtener estos resultados relacionados con empleos directos e indirectos y producción a nivel departamental. Siguiente diapositiva, por favor. La matriz comprende los 32 departamentos de Colombia y aparte Bogotá. Para la visualización y análisis de los resultados hicimos una categorización por departamentos. La primera categorización se refiere a departamentos vulnerables, que son aquellos productores de carbón, petróleo y gas. Las grandes economías que contienen los departamentos que por producción son los más representativos del país. Están los de zonas no interconectadas, que son departamentos donde los choques negativos tienen efectos bajos y los encadenamientos interdepartamentales son muy limitados. Y por último, aquellos que están en la categorización de afectación limitada, que tienen un nivel de afectación medio por la transición energética. El periodo de tiempo se considera entre 2025 a 2035 y la matriz está desglosada en 12 sectores económicos acordes con la estructura de la clasificación industrial internacional uniforme, revisión 4 adaptada para Colombia o SIU 4 del DANE. Las variables utilizadas fueron valor agregado, exportaciones e importaciones, consumo intermedio, empleo, impuestos menos subvenciones. Y de las fuentes de datos tenemos DANE, Ministerio de Transporte, para el tema de variables, y para tema de metodología tenemos las fuentes de datos provenientes del Banco de la República, Banco Mundial y el DNP. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablamos de la construcción de los escenarios económicos. Tenemos los choques positivos relacionados con el aumento de demanda a partir de cambios tecnológicos. En primer lugar, están las fuentes no convencionales de energías renovables, en donde analizamos la capacidad total instalada y medimos el efecto económico local a través del componente nacional en la instalación. Incluimos el combustible sostenible de aviación, considerando su hoja de ruta. En hidrógeno verde planificamos la instalación de 3 gigavatios de capacidad de electrólisis para 2035, centrada en regiones con alta demanda industrial. Finalmente, se incluye la estimación del costo de modernización retrofit para convertir el 0.5% del parque automotor para el año 2030. En cuanto a los sectores estratégicos, se encuentra la bioeconomía, el tema que nos reúne acá, definida como la producción, el uso y la conservación de los recursos biológicos, incluyendo el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionada para el suministro de información, productos y servicios a través de todos los sectores económicos hacia un sistema económico más sostenible. Adicional a ello está el turismo de naturaleza y agroindustria. Para los choques negativos, tuvimos en cuenta para el carbón políticas actuales que consideran la salida progresiva del mismo y comportamiento de precios. En cuanto al petróleo y el gas, consideramos las reservas posibles y también el comportamiento de precios. Al aplicar los choques negativos en el modelo, nos dimos cuenta que a nivel nacional se podría llegar a perder 447.000 empleos al 2035,
mientras los choques positivos de demanda relacionados con la transición energética generarían apenas 75.300 empleos, que solo estarían en la etapa de construcción de los proyectos. Por ello, aplicamos los choques relacionados con bioeconomía, que a continuación describo en detalle y los cuales llegarían a compensar estos empleos en el país. Entonces acá la diapositiva les presenta los choques y la definición de cada uno. El primer y segundo choque estarían relacionados con un cambio estructural de la economía. En primer lugar está la producción de aceites esenciales, en el cual se aplicó un cambio al sector de aceites esenciales de naranja para hacer aprovechamiento de los desechos de la cáscara. En segundo lugar está la agroindustria, considerando la agricultura como que utilizaría métodos agroecológicos, y la mayor producción agrícola será absorbida en su mayor parte por el sector de manufacturas alimenticias. Por último, está un choque positivo relacionado con el aumento de demanda, y es el turismo de naturaleza, construido a partir de la meta del MINSIT, en la cual el turismo representa el 3,2 del PIB para 2026 y a partir del Plan Nacional de Turismo de 2022-2026. Le cedo la palabra a mi compañero Fabián. Ahora, continuando particularmente con el tema de los resultados, un poco lo que encontramos es que en el caso de la bioeconomía, inicialmente el choque de agroindustria lo que nos ofrece es una oportunidad bastante importante, porque mediante los métodos agroecológicos hay una posibilidad de incrementar sustancialmente los rendimientos de las unidades productivas agropecuarias. A su vez, si tenemos unos rendimientos tan altos en las unidades productivas agropecuarias, habría una gran disponibilidad de insumos para transformación, particularmente pues en temas de manufacturas, y esto con vistas a la exportación. Al aplicar este choque, lo que encontramos es que hay un potencial de alrededor de 1,5 millones de empleos en todo el país, concentrados particularmente en los departamentos donde se concentra la producción de manufacturas alimentarias, específicamente lo que es Valle, Antioquia, Santander y Cundinamarca. Por el lado del turismo de la naturaleza, como decía mi compañera, basados en la meta del Plan Sectorial de Turismo, lo que encontramos es que hay una posibilidad de generación de hasta 6.000 empleos en los departamentos que consideramos vulnerables, los que les decíamos antes, los que son más susceptibles, digamos, a la transición energética, y un potencial de hasta 169.000 empleos en departamentos con cierto potencial turístico en temas de naturaleza, donde se destaca el caso de Magdalena y Bolívar. Eh, por último, con respecto a los aceites esenciales, lo que encontramos es que haciendo un aprovechamiento sin necesidad de incrementar la producción nacional de naranja, sino haciendo simplemente un aprovechamiento de los residuos que ya tenemos como parte de la naranja, podríamos llegar a producir hasta 900.000 litros de disolución de aceite esencial de naranja. Eso sería equivalente a más de triplicar las exportaciones anuales de aceites de naranja. Eso que implicaría, por supuesto, unos mayores ingresos y solo haciendo uso de esos residuos que ya estamos produciendo como parte del aceite de naranja. A su vez, teniendo en cuenta que el mercado internacional de aceites esenciales está proyectado para seguir creciendo a un ritmo bastante acelerado. En ese sentido, lo que entonces les presentamos es precisamente hay un potencial bastante importante en la bioeconomía, en términos de empleos, en términos de producción, de exportaciones, pero eso qué es lo que requiere un cambio estructural de gran escala. Eso que implica, primero, superar deudas históricas con el campo, eso creo que todos lo hemos escuchado y lo tenemos bastante claro, temas de propiedad, temas de infraestructura, temas de seguridad. Segundo, el apoyo de métodos agroecológicos. Nosotros encontramos un gran potencial económico en los métodos agroecológicos, precisamente por la posibilidad de incrementar los rendimientos y por la posibilidad de disminuir los costos, precisamente pensado en agriculturas de bajos insumos. Por último, en el caso del turismo, resaltamos que si bien hay un potencial bastante importante, damos la necesidad de que, por supuesto, vaya de la mano con criterios de sostenibilidad, porque el turismo de naturaleza no implica por sí mismo sostenibilidad, y a su vez que haya una participación activa de las comunidades locales. ¿Por qué? Porque precisamente así se aseguraría que el empleo que se genera se va a generar, digamos, pues a escala local. ¿Eso a qué es lo que nos lleva? Nosotros lo que encontramos inicialmente fue que los choques económicos relacionados con las FENSER son concentrados principalmente en las fases de construcción de los proyectos. ¿Esto qué implica? Que en las fases de construcción hay posibilidades de crecimiento tanto de empleo como de la demanda, pero al pasar a fase operativa estos proyectos, tanto el empleo como la demanda disminuyen. Entonces, lo que hacen es ofrecer un poco más beneficios de corto plazo en términos económicos si no se articulan con cambios estructurales, que es lo que nosotros vemos y creemos que es posible complementar esto
con la bioeconomía. La bioeconomía, dado el potencial de Colombia, nos ofrece una demanda sostenida que se podría sostener a lo largo del tiempo y una generación de nuevas cadenas productivas si se lleva a cabo un cambio estructural. Por supuesto, especificando que aquí no están en competencia, digamos, parte de una transición energética justa, por supuesto, es la instalación de fuentes no convencionales de energía renovable, pero lo que vemos es que para avanzar hacia una transición económica justa, necesitamos el apoyo de más sectores y aquí es donde resaltamos el papel que puede tener precisamente la bioeconomía. No sin más, pues les presento brevemente este QR. En este QR pueden encontrar los resultados del modelo en detalle con todo es agregado por departamento, pues, por escenarios y demás, como parte del Observatorio de Transición Energética Justa de Transform. Y esa sería la presentación. Ahora le doy paso a Daniela para que continuemos con el webinar. Muchas gracias, Paola y Fabián, por su intervención. Ahora vamos a dar paso a nuestro panel. Este panel está compuesto por Mauricio Alviar y Alejandro Arango. Mauricio Alviar actualmente se desempeña como secretario de Educación de Antioquia. Es economista con maestría en políticas de desarrollo y PhD en economía agrícola y recursos naturales. Cuenta con más de 20 años de experiencia académica en temas de economía ambiental y bioeconomía y es autor de varios artículos, entre ellos uno reciente denominado Measuring the Contributions of the Bioeconomy, The Case of Colombia and Antioquia. Alejandro Arango es profesional en biotecnología con maestría en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional, estudiante de doctorado en biotecnología, cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitario en bioeconomía y emprendimiento. Nuestros panelistas responderán una suerte de preguntas que nos llevarán a una respuesta final sobre si la bioeconomía podría asegurar una transición energética justa y equitativa en Colombia. Doy paso entonces a Giovanni, quien moderará nuestro panel. Daniela, muchas gracias de nuevo por darme la palabra. Bueno, yo creo que lo primero acá sí es muy importante tener en cuenta que, de acuerdo al estudio que acabamos de revisar y sus resultados, em, es muy importante entender que la economía de este país o la generación de empleos no va a ser sustituida únicamente por la implementación de proyectos en energía renovable, ¿no? Entonces sabemos que en la fase de construcción va a haber un gran uso de mano de obra, pero después en la parte de operación pues se va a ver reducida esa cantidad de obra específica que vamos a requerir. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que necesitamos unos sectores adicionales para poder complementar esa pérdida de empleo que vamos a tener por circunstancias externas, incluso al país y al manejo de la economía nacional que tiene que ver con los hidrocarburos, que es una fuente importante de empleo para el país el día de hoy. Entonces, bueno, quisiéramos comenzar dando este panel, dando un zoom un poco más profundo a lo que comentaba Fabián y Paola en su presentación, y es hablar un poco más de cuál es ese potencial que nuestros invitados en el panel, Mauricio y Alejandro, están viendo hoy frente a la economía, a la bioeconomía, hablando específicamente del tema de la producción de aceites esenciales, del tema de los insumos de productos agrícolas y también pues el tema de turismo de naturaleza. Entonces entender un poco desde el punto de vista de nuestros invitados, cuál sería como ese potencial que realmente están viendo hoy en el país o si prefieren pues también regiones específicas. Si quieren comenzamos por Mauricio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos primero por la invitación a este evento tan importante en un tema pues que a mí me apasiona, como es la bioeconomía, y también agradecimiento pues a quienes están conectados para compartir con ustedes una serie de ideas al respecto. Sobre la pregunta, pues uno podría decir que hay como tres tipos de potenciales que tienen que ver con esta producción, con un enfoque agroecológico, cómo relacionamos los temas de naturaleza, turismo de naturaleza. Y yo diría lo siguiente, en primer lugar, hablemos un poquito del potencial económico.
que genera la producción basada en agroecología relacionada con los temas de la bioeconomía. Lo primero, uno podría analizar una reducción de dependencia externa. En gran parte nuestro sector agrícola y pecuario depende mucho de la importación de fertilizantes y de agroquímicos internacionales. Un enfoque agroecológico basado en toda la bioeconomía nos ayudaría a tener una menor dependencia externa porque nos llevaría a una producción intensiva de bioinsumos, biopesticidas, biofertilizantes, en fin, ese sería pues un componente bien interesante como potencial económico. En segundo lugar, estaríamos en una posición mucho más favorable para la apertura de mercados externos verdes. Hoy todos sabemos que los países europeos, sobre todo los europeos, han puesto una cantidad de, digamos, consideraciones y restricciones a la importación de muchos productos provenientes de otras partes del mundo que tienen que cumplir unas certificaciones y nosotros aquí en Colombia tendríamos ahí una oportunidad económica de llegar a esos mercados verdes. Y lo mismo en términos de valor agregado rural. Aquí con una producción agroecológica y todos los subproductos que se derivarían de ahí, nos ayudaría mucho a fomentar cadenas locales, economías circulares basadas en el aprovechamiento de residuos agrícolas. Entonces, eso en cuanto al potencial económico. Luego vendría un potencial ambiental, que lo podríamos, digamos, sintetizar como en tres aspectos: la regeneración de suelos y conservación hídrica, que es un aspecto fundamental derivado de una producción y de una agroindustria basada en agroecología. La reducción de emisiones contaminantes y residuos químicos sería también un potencial ambiental interesante. Y lo otro sería una alineación con la política nacional de bioeconomía y los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente el 2, el 12 y el 15. Nosotros aquí en esto tenemos ejemplos en el eje cafetero, en Antioquia y en otros lugares, cuando ya se ha ido popularizando mucho en las comunidades rurales todo este tema del compost orgánico, aprovechamiento de desechos orgánicos, material vegetal reciclable, y esto estaría pues en ese capítulo del potencial ambiental. Y por último, un potencial social y territorial, que no es menor. Aquí podríamos tener una oportunidad muy interesante para incluir a pequeños productores, mujeres rurales y comunidades étnicas en unos procesos organizativos, asociativos, bien interesantes en la ruralidad. Redes solidarias, asociaciones y mercados campesinos locales. Entonces, miren ustedes, en tres tipos de potenciales: económicos, ambiental y territorial y social, creo que habría pues oportunidades muy importantes para aprovechar esta bioeconomía, que no es más pues que el fundamento de una estructura productiva basada en los recursos biológicos de este país. Ahí dejaría yo mi primera intervención. Mauricio, muchísimas gracias. Y muy importantes estos tres puntos que nos das porque pues, nos abres un poquito más el espectro de la conversación. Quisiera escuchar también a Alejandro para poder pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Giovanni. También muy buenos días para todos y todas. Gracias. Esta invitación es muy gratificante, el poder participar y acompañarlos en el webinar.
el poder compartir, como lo dice el doctor Mauricio, algunas ideas frente a la experiencia que se ha podido trabajar durante diferentes años, más de 10 años en temas de biotecnología. Justamente uno de esos retos que siempre he tenido como biotecnólogo es explicar qué es la biotecnología y ahora el término bioeconomía pues empieza a jugar un papel muy importante frente a las tendencias que se dan en el mundo. Agradezco a quienes nos estén acompañando en el webinar y bueno, y para responder la pregunta, el potencial que tiene la bioeconomía es grandísimo. Nosotros, para nadie es un secreto, Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo y esto hace que nosotros tengamos un diferencial muy grande a otros países. Pues estamos, Brasil es el primer país más megadiverso, luego Colombia, ¿cierto? Y esto nos permite a nosotros entender desde el concepto de la bioeconomía es cómo tener esos recursos biológicos y poder hacer desarrollos de productos y servicios de alto impacto, ¿cierto? De alto valor agregado. En ese orden de ideas, el potencial que se genera desde la bioeconomía o desde la biotecnología, evidenciándolo en un desarrollo económico, pues tiene que ver con ese criterio que hoy en día a nivel mundial se viene hablando, el doctor Mauricio lo dijo, y es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad no solamente vista desde el pilar ambiental, sino en un pilar económico, ambiental y social. Ahí es cuando uno logra desglosar esa palabra que se vuelve tan común y corriente y que realmente cuando uno va a abarcar el concepto tiene que mirarlo desde esos tres ejes. La bioeconomía viene realmente trabajándose en Colombia alrededor de 2019, luego de que la misión de Sabios lograra hacer un ejercicio muy completo de por qué Colombia tiene el potencial para lograr tener un direccionamiento hacia el concepto de la bioeconomía, ¿cierto? Y este concepto que fuertemente es en otros países como en Costa Rica. En Costa Rica ya tienen claro unas políticas públicas en bioeconomía, tiene claro unos lineamientos y estrategias que permiten entenderlo. Brasil también es un reconocido país para hablar de bioeconomía, pues entendemos que Colombia cuenta con todas las condiciones. Tenemos universidades que trabajan en bioeconomía, grupos de investigación y un sector empresarial que empieza a entender el concepto de la bioeconomía, porque a veces se confunde un poco, se confunde el hablar de alimentos, hablar de biotecnología en alimentos, se confunde un poco hablar de agricultura y agronomía y hablar de agronomía o bioagricultura o unir el tema pecuario con el agrícola y el tema biológico. Aquí lo importante es el uso de la biodiversidad, de organismos vivos para desarrollar el producto y servicio. En ese orden de ideas, entonces, desde el potencial agro, pues no es un secreto que Colombia es sector primario, ¿cierto? Tenemos suficiente campo para poder transformar, aprovechar y desarrollar nuevos productos. Y hoy en día vemos cómo en el país hay un crecimiento más del 10% de empresas que están desarrollando productos biobasales, bioinsumos, biopesticidas, biofertilizantes, porque es la oportunidad de entender que en nuestro territorio hay organismos y microorganismos que logran acompañar el ejercicio. Como lo decía ahorita el doctor Mauricio, pues justamente vamos o el potencial que tenemos en agrobiotecnología es mitigar esa dependencia a insumos químicos y también demostrar cómo formulaciones propias con microorganismos propios, hongos entomopatógenos, bacterias nitrificantes, pueden llegar a que tengamos nuestros propios bioinsumos para el campo, ¿cierto? Inclusive he conocido casos de pequeñas fincas y parcelas que empiezan ya a desarrollar sus propios bioinsumos, porque se entiende cómo se hace una transformación del compostaje, porque se entiende cómo poder hacer productos biológicos con sus propios residuos vegetales, y esto logra entender que hay una oportunidad muy interesante desde el tema agropecuario, ¿cierto? También desde, ahora cuando ustedes están hablando, bueno, y para complementar, como lo decía el doctor Mauricio, pues tenemos hoy una tendencia a evidenciar que nuestros productos agrícolas también tengan un ejercicio de seguridad alimenticia y cómo entonces pues, las plagas que están llegando a nuestro territorio, cómo también nosotros podemos
de alguna manera, con nuestros propios organismos vivos, microorganismos que están en el suelo, poder hacer control biológico. Y ahí juega un papel muy importante esas formulaciones con, como lo reitero, hongos entomopatógenos y otros productos, justamente ahora que ustedes hablando un poco de los aceites esenciales. Los aceites esenciales también tienen esa capacidad biopesticida, bioinsecticida. Entonces empezamos a encontrar esas oportunidades que da la bioeconomía, ¿cierto? Y la bioeconomía en relación también con un tema que se vuelve hoy tendencia, que es la economía circular. Y cómo entonces en terrenos donde tenemos grandes hectáreas de cultivos, cómo podemos hacer economía circular para aprovechar no solamente la cosecha o el fruto de la cosecha del producto que tengamos en el agro, sino también cómo aprovechar todos estos residuos. Entonces, hablando de seguridad alimentaria y temas agro, pues vamos en un creciente. Hablando de un poco del potencial cuando hablaban de los aceites esenciales, lo reitero, los aceites esenciales están jugando un papel muy importante, también tienen un alto crecimiento a nivel mundial, no solamente por la tendencia a aromas, sino porque los aceites esenciales tienen unas actividades biológicas muy interesantes. Como les digo, puede ser bioinsecticidas, entonces pensarnos en un futuro que nuestros propios productos o residuos de esta podemos transformarlos en repelentes o en aceites que van a repelar, ¿cierto? Y que dejamos de utilizar repelentes químicos que de pronto también irritan la piel, pues entonces ahí empezamos a entender esa oportunidad del potencial de los aceites esenciales. Además, no solamente de la extracción de los residuos, por ejemplo, en la cáscara de la papaya, hay unas enzimas muy importantes que es donde se saca usualmente el ablandador de carne, ese polvito que compro en el supermercado para ablandar la carne. Entonces, es entender que los residuos, que realmente no son residuos, realmente son para aprovecharlos, tienen un potencial más allá y que con una industria fortalecida en la bioeconomía podemos empezar a entender cómo darle ese segunda oportunidad o esa segunda vida a unos productos biológicos. Y hablando del tema de turismo de naturaleza, Colombia viene teniendo un crecimiento alto, pues, incrementado en turismo. Creo que todos nos hemos dado cuenta cada vez que salen cifras de turismo que Colombia ya hace parte casi del top 3 de los países a visitar en Latinoamérica en turismo. Pues empezamos a entender por qué hay un relacionamiento fuerte entre el turismo de naturaleza. Y recuerdo hace un par de años que trabajé un proyecto que lo llamábamos bioturismo, un concepto que ni siquiera ha existido hasta el momento en Colombia, porque lo llamamos turismo de naturaleza. Pero entender ese modelo de bioturismo es también, y desde esa investigación lo hablábamos, es la perspectiva que se tiene el bioturismo, porque el crecimiento del turismo también aborda implicaciones ambientales. Para nadie es un secreto cada vez que uno ve escalar, no sé, va a Cerro Tusa, en Venecia, o algunos charcos en el oriente antioqueño, y pues que estamos viendo contaminación, ¿cierto? Estamos viendo desplazamiento inclusive de comunidades que en su momento vivían ahí, pero el turismo hace que cambie totalmente su sector. Entonces ahí juega un papel muy importante la perspectiva del bioturismo, el turismo de naturaleza, el entender cómo consolidar que, como lo dice el doctor Mauricio, se tenga una asociatividad, se tenga un ejercicio concertado con las comunidades para que las grandes empresas turísticas no vengan a hacer un turismo masivo, sino que se tenga un ejercicio adecuado de cómo ser sostenible en ese turismo de naturaleza. Y ahí hay un reto muy importante, mucho tema para trabajar desde el turismo de naturaleza, porque aún nos falta por conocer qué es realmente el bioturismo. Potencialidades, muchos. Todos los que ustedes ya nos han escuchado acá, Mauricio y mi persona, y todavía quedan muchos retos porque sí es un sector que va creciendo y que se empieza a diferenciar. Creo que ahora en una de esas preguntas lo vamos a ver, y es que empezamos a entender cuándo hablamos de biotecnología y cuándo hablamos de las industrias en general que ya conocemos. Alejandro, mil y mil gracias por esa perspectiva también muy interesante. Bueno, yo rescato un par de puntos en esta conversación. Creo que es siempre bueno cuando estamos hablando de sostenibilidad mencionar como las tres dimensiones que se han mencionado en esta conversación, es ambiental, económica y social. Creo que eso es siempre importante, no solamente una, porque al final esto es
también se convierte en un tipo de trilema en el que sí es importante tratar de tener esos tres aspectos lo más balanceados posibles. Segundo, sabemos que en el país hay cierto avance, entendiendo pues que es una industria relativamente nueva, que tiene menos de 10 años en general y que es un impulso que se ha dado a través de políticas nacionales, pero como toda política nacional se demora mucho en general en comenzar a verse sus frutos y eso lo vemos en todos los sectores. La bioeconomía, digamos, está en sus años iniciales. Hay ejemplos a nivel local, digamos, regional en lo que se mencionaba desde el punto de vista de Costa Rica o Brasil, pero sin embargo también hay que entender cómo qué significa al final una bioeconomía para Colombia. Entonces yo creo que sí es muy importante al final tenerlo en cuenta. Y hay en general aspectos, hay conocimiento en el territorio, tenemos campo abierto para poderlo realizar, tenemos empresas interesadas en el tema, hay investigaciones alrededor y creo que eso conforma en general una buena parte de los elementos que se necesitan para avanzar en sacar adelante y en prosperar en el marco de este nuevo sector de la economía que se está viendo, del que estamos discutiendo. Quisiera adentrarme un poco más en uno de esos elementos y aprovechando pues que ustedes vienen también de mucho del sector académico, ¿cuáles son como esos, adentrando un poquito más en esos detalles técnicos, cuáles son como esas investigaciones que ustedes creen que pueden llevar a Colombia al siguiente nivel? Hemos puesto una política sobre la mesa, hay unas empresas interesadas, unas universidades con equipos de investigación, gente interesada en general, sacar adelante esto, pero hace falta un elemento o varios elementos que después lo vamos a discutir, pero hace falta como ese primer elemento de esas investigaciones que desde la academia se desarrollan, incluso desde el sector privado, hacia dónde van, en qué estamos hoy en esos temas. Entonces, si quieren, comienzo esta vez por Alejandro. Gracias, Giovanni. Listo. Es una buena pregunta. Yo creo que cuando empezamos a ver los diferentes grupos de investigación en Colombia, que en biotecnología, si la memoria no me falla, tenemos más de 900 grupos que trabajan en líneas de biotecnología. Después digo yo que hay un potencial muy amplio. Podemos ver que, y por experiencia se los digo, se trabaja mucho el tema de la producción de bioinsumos. He podido encontrar, inclusive en la ciudad de Medellín, más de 30 grupos que trabajan en la producción de bioinsumos. Como decía ahora, pues tiene un alto crecimiento anual, más del 10%, alrededor del 12%, en un estudio que recuerdo hizo Biointropic hace un par de años. Y esto evidencia que sí, tenemos las condiciones para generar bioinsumos, pero más allá de la generación o el desarrollo de prototipos de bioinsumos, es entender cómo desarrollarlos, ¿cierto? Entonces, como les decía ahora, existen bioinsumos bioinsecticidas, que podemos utilizar aceites esenciales que se pueden extraer de residuos de algunas plantas o inclusive de las mismas hojas o tallos de las plantas, dependiendo de la planta. Yo siempre recuerdo que cuando iniciaba biotecnología en mis estudios, siempre era como esas recetas caseras de la abuela, cómo las llevo a generar un desarrollo de producto. Entonces la abuela le decía, ponga ajo ahí, verá que los mosquitos ya no entran a la casa. Entonces, claro, es entender qué es lo que está pasando más allá. Y lo último que venía desarrollando tenía que ver justamente con hongos entomopatógenos aislados de las mismas plantas, porque cuando uno va a los cultivos, un cultivo de fresa, tú puedes encontrar al lado una planta totalmente buena, que está generando buenas fresas, y otra que tiene las plagas, y dices, ¿qué está pasando? Entonces, cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de bioprospección, y aquí entonces ya empezamos a hablar como lo técnico, y es entender qué hay en el entorno, o sea, qué hay en el entorno colombiano para nosotros decir, pues podemos tener nuestros propios productos, no tener que pensarnos en un producto importado de una multinacional como Bayer, o pues que ya no está Monsanto, ya Monsanto la compró Bayer, ¿cierto? Y decir cómo nosotros tenemos nuestros propios organismos vivos que son capaces de controlar los patógenos que tenemos en el territorio. Entonces, sí considero que dentro de ese ejercicio de bioprospección podemos encontrar elementos muy relevantes para decir, hay desarrollos de productos
agro, ¿cierto? De bioinsumos, de biobasales, y se vuelve un sector que está creciendo. Creo que en el oriente antioqueño, porque tengo mucha referencia acá, pues hay ya gran cantidad de empresas que empiezan a desarrollar productos con, como les digo yo, con bacterias nitrificantes, con hongos que fosforilizan el suelo, con micorrizas, con hongos de control biológico como entonopatógenos. Empezamos a encontrar muchas oportunidades para poder desarrollar este sector. Y además, como lo reitero, somos un sector primario pues que viene en alto crecimiento, y aquí viene una tarea muy importante de las universidades también, y es cómo enseñarle al campesino, porque sí concuerdo de que no es un ejercicio de dejamos de consumir químicos para venderle al campesino nuestros biológicos, sino también cómo explicarle al campesino que los biológicos son buenos, pero también cómo ellos también podrían volverlos a utilizar, y por qué no ser autosostenibles, porque una de las grandes quejas de nuestros campesinos es, pues es que yo me gasto, cuando tengo cosecha tengo que pagar lo que debo en abonos, en muchos productos químicos, y no me queda nada. Entonces, ¿cómo también logramos hacer una autosostenibilidad del campesino con nuestros propios organismos vivos? Entonces, ahí creo que ahí se vuelve importante el cómo trabajar procesos de investigación justamente sostenibles, porque permiten llegar a la comunidad, tener temas de mitigación de impactos negativos del medio ambiente, y cómo también hacemos sostenibles el territorio. Otro aspecto que me parece que Colombia viene jugando un papel muy importante en temas de investigación actuales es el tema de las tecnologías ómicas, la genómica, la metabolómica, o lo que se relaciona principalmente con la bioinformática, porque al tener o sea, al ser el segundo país más megadiverso, pues tenemos todavía elementos, compuestos, y moléculas que no existen y que tal vez tienen un potencial muy grande, ¿cierto? Entonces ahí es cuando Colombia puede empezar a buscar en esos lugares donde tal vez no ha llegado, en el Chocó, en el Amazonas, inclusive en territorios propios de algunos departamentos como Antioquia, como en la costa Caribe, que uno dice, hay un potencial, ¿cierto? Hay un potencial de por qué una planta es capaz de no tener plaga en un lado y en otro sí, o una planta es capaz de mantenerse en una sequía altas. Y ahí es cuando también está la oportunidad de entender la bioprospección como un tema genómico, pero metabolómico, es decir, qué es lo que está pasando con los organismos vivos de algunos territorios que son únicos, ¿cierto? Y ahí de la mano yo siempre diré, juega un papel muy importante también el entender qué es lo que podemos registrar, ¿cierto? Que podemos registrar variedades vegetales, podemos registrar razas animales que tal vez desconocemos, pero están, podemos encontrar especies desconocidas con un alto potencial. Y el encontrar una especie desconocida con alto potencial no es explotarla totalmente, ¿cierto? Es también conservarla, porque también nos pasa mucho en el mundo de la biotecnología, que siempre hablamos pues con todas las plantas que existen en el Chocó, en el Amazonas y demás, pues hay para crear una industria farmacológica, cosmética impresionante, pero pues cómo vamos a lograr la sostenibilidad para que después no se nos acabe, ¿cierto? Que también es un reto que tenemos en Colombia, tenemos unas plantas exóticas o biodiversidad exótica que no podemos acabarlas, se nos acaba, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí también está el reto desde la bioinformática, cómo identificar, cómo sacar estos compuestos biológicos, pero también cómo conservar la biodiversidad que tenemos en Colombia. Para mí, esos son dos temas relevantes en la investigación en Colombia: el tema de los biobasales o bioinsumos, y el tema de la bioinformática, porque todavía nos falta conocer mucho de nuestro territorio. Alejandro, muchísimas gracias y creo que en efecto hay, pues como lo mencionábamos, un potencial muy importante. Creo que siempre en el diseño de un producto, y esto se ve en cualquier sector, es muy importante saber cómo llevarlo desde un prototipo a ser un producto industrializado, ¿no? A que se pueda generar en masa y que se pueda entregar. Em, bueno, aprovechando que Mauricio, el cargo actual pues en la Secretaría de Educación de Antioquia, nosotros quisiéramos entender un poco, en efecto, cuáles son como esas tendencias que se están viendo o que se están impulsando desde la gobernación para poder avanzar en el tema de cómo
cuáles deberían ser como los enfoques de investigación de estos tantos grupos que pueden existir en Antioquia y en el país para poder sacar adelante esos productos, que no solamente nos quedemos en el prototipo, sino que podamos llegar del prototipo, quizás aliarnos con alguna industria, ojalá nacional, para poder sacar un producto que sea completamente comercializable a nivel nacional y ojalá también pues un producto de exportación. Entonces, Mauricio, ¿qué nos comentas sobre este tema al respecto? Gracias. Bueno, muy importante este tema, pues, de lo que se refiere a investigación, desarrollo, en unas áreas que yo considero fundamentales relacionadas con la bioeconomía. Yo agruparía, voy a hablar primero como del tema de investigación y desarrollo y luego de educación, que además están conectados, pero muy sintéticamente, yo hablaría de 5 áreas en donde hay que profundizar la investigación científica y tecnológica en el tema, pues, de la bioeconomía, la agroindustria, la agroecología. Una primera es lo que se llama biotecnología agrícola y agroindustrial, que se refiere a todo el tema de bioinsumos, mejoramiento genético sostenible, por ejemplo, aprovechamiento de residuos agrícolas. Ese es un capítulo fundamental. Segundo, biotecnología ambiental y economía circular. ¿Por qué? Porque aquí también hay un tema bien profundo de valorización de residuos orgánicos, bioremediación y captura biológica de CO2. Eso de la valoración de residuos orgánicos es bien importante, que también está muy conectado con el desarrollo rural, inclusive con el turismo rural. Tercer capítulo, bioprospección y biodiversidad. Aquí tenemos que profundizar en investigación en recursos genéticos y bioactivos, desarrollo de ingredientes naturales, bancos biotecnológicos, aspectos como esos. Un cuarto capítulo, bioenergía y biomateriales. Obviamente retomar, y por ahí veo una pregunta que hace referencia a esto, del público, el tema de los biocombustibles, no cayendo en el romanticismo, pues que los vamos a reemplazar totalmente los recursos fósiles, por lo menos en el mediano plazo, pero sí es un tema importante volver a darle impulso a todo el tema de biocombustibles. Y el último capítulo de investigación, yo diría que se refiere a la salud, alimentos funcionales y biotecnología médica. El sector salud hace parte de la bioeconomía. Y como lo mencionaba ahora Alejandro, me parece muy importante todo este asunto de las ciencias ómicas, todo lo que tiene que ver con nutriómica, nutracéuticos, probióticos, biofármacos, todo lo que tiene que ver con estos bancos de tejidos, todo eso es bioeconomía. Entonces yo haría énfasis, pues, en esos 5 grandes temas en donde hay que fortalecer, sobre todo invertir en ciencia, tecnología e innovación en esas 5 áreas. Y ahora sí, muy brevemente hablo de educación. Nada de esto es posible si no logramos formar talento humano en estas áreas. Lo decíamos nosotros en nuestro estudio del año 2021 y eso no ha cambiado significativamente. Apenas el 10% de la matrícula de educación superior está en las áreas relacionadas con lo bio. Eso es muy poco. En temas agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas, no llega al 3% la población estudiantil matriculada en programas académicos en este tipo de áreas. Y eso es una falla enorme. Eso es un cuello de botella grandísimo para la inversión, porque en los territorios donde está asentada la biodiversidad,
donde se hace la producción agroindustrial y agroecológica, no estamos teniendo el suficiente capital humano formado en esas áreas. Y necesitamos en todos los niveles, tecnológicos, técnicos profesionales, técnicos laborales en bioproducción, en bioprocesos, y no lo estamos teniendo. Entonces, nosotros estamos tratando desde la Secretaría de Educación de promover una formación en ciclos cortos a lo largo de la vida de muchos jóvenes del territorio en temas innovadores, como todo esto que tiene que ver con la tecnología y la biotecnología. Tenemos un programa que lo lanzamos en junio de unas 5.000 becas para jóvenes rurales en programas cortos que ojalá, ese es el anhelo, hagan tránsito a programas o a ciclos más avanzados con homologaciones, pero que los jóvenes vean relevancia, utilidad en lo que estudian, porque pueden encontrar empleo o pueden tener sus emprendimientos con una formación de más corto plazo. Hoy los jóvenes de esta generación, así como Fabián y todos ustedes que están tan jóvenes, el joven promedio de hoy no está interesado en sentarse 5 años en una silla universitaria. Hay que promover ciclos cortos a lo largo de la vida, modelos flexibles y temas innovadores como todos estos relacionados con la bioeconomía y la biotecnología. Y eso también nos lleva a mejorar la calidad de la educación. Si uno mira los resultados de las pruebas Saber 11 en el país, y Antioquia no escapa de eso, nos va muy mal, en ciencias naturales, que son física, química, biología, aparte de las matemáticas que se evalúan aparte, estamos teniendo resultados muy precarios en esas pruebas Saber 11. Y son las áreas básicas. Sin ciencias básicas no puede haber tecnología y sin tecnología no puede haber innovación. Entonces, esto es un capítulo bien interesante porque no solo se trata de fomentar la investigación científica de los grupos de investigación, que es muy importante, por supuesto, hay que conectar esto con la formación de jóvenes en estos campos y en los territorios, que es donde está la brecha más grande de cobertura y calidad educativa. Ahí termino mi intervención. Mauricio, mil gracias y también Alejandro por definitivamente abrir como estos puntos para el debate en general sobre la política pública y sobre en general la política académica también que tiene que existir alrededor de estas prioridades de investigación. Yo tenía una pregunta adicional en el tema de políticas, pero veo que tenemos varias preguntas también de los colegas que nos están acompañando. Em, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas. Creo que no las alcanzamos a responder todas. Yo podría responder muy rápidamente la de biodiesel, quizás al final. Em, pero quisiera comenzar con la primera pregunta que tenemos acá y es, buenos días, quisiera consultar por plataformas, portafolios y o iniciativas que estén dando cabida a líneas de negocio, productos y o servicios especializados que quepan en la definición concertada de bioeconomía en Colombia. Es decir, lo que nos está preguntando Edgar Andrés Espitia es básicamente si existen algunas vías en que alguien, una persona o quizás una empresa que tenga la posibilidad de generar estos productos, cómo se podría meter en la generación o dónde se podría encontrar algún tipo de apoyo. No sé si Alejandro o Mauricio, de manera muy concreta, de pronto podrían contestar esta pregunta. Cualquiera de los Yo dos. le diría a nuestro participante que se contactara con Biointropic. Es una organización que tiene un inventario extraordinario de empresas dedicadas a temas de la bioeconomía y han hecho varios eventos, ruedas de negocios
este tema. Ese es un muy buen camino para tener un panorama general. Biointrópico. Sí, yo Gracias, concuerdo con el Mauricio. doctor Alejandro. Mauricio. Yo iba a dar la misma recomendación. Yo conozco a Vintropic desde casi sus inicios. Ellos son No. una entidad sin ánimo de lucro que apoya el crecimiento de desarrollo de productos y servicios y empresas dedicadas a la biotecnología. Ellos han liderado por mucho tiempo los lineamientos de bioeconomía en Colombia y han aportado en diferentes ocasiones a ministerios en esa consolidación de las políticas públicas. Yo también concuerdo con esto y yo le adicionaría en la respuesta el también reconocer entidades, instituciones de educación superior que acompañan o que tienen programas de biotecnología, ¿cierto? Entonces está la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, está la Universidad de Pamplona, está la Universidad Nacional que tiene unos grandes lineamientos en bioeconomía, tanto en sede de Medellín como en sede de Bogotá. Entonces creo que la tarea también es entender quiénes son esas instituciones que están jugando ese rol de participar en los diferentes direccionamientos, ¿cierto? Como les digo yo, pues al menos en Medellín uno puede encontrar tranquilamente más de 30 grupos de investigación que trabajan en temas de biotecnología y bioeconomía y muchos, y estoy casi seguro de eso porque trabajo con muchos, están muy dispuestos a trabajar de la mano con otros estudiantes, con otras empresas. Entonces, ahí hay unas muy buenas oportunidades al momento de decir con quién puedo hablar. Gracias, Alejandro y Mauricio, por las recomendaciones. Espero que el participante Edgar nos haya tomado nota. Muy importante, pues, estas instituciones que están avanzando y que reciben a las personas muy interesadas para poder incrementar la presencia del sector a nivel nacional. Hay dos preguntas que puedo contestar súper rápido y es, Edgar nos vuelve a preguntar si en el estudio que estamos describiendo en la presentación está disponible para consultar en la página de Transforma. La respuesta es sí. Em, Fabián al final de la presentación o al final de la presentación había un QR para que de pronto lo pudieran acceder, sino igual podemos también dejarlo para que los participantes pues puedan acceder al estudio. Igual se pueden meter a la página de Transforma y también buscarlo en el Observatorio de Transición Energética. Y la segunda pregunta que hace Anónimo es, ¿qué pasó con los biocombustibles? Y esto respondo súper corto, en 30 segundos. Los biocombustibles se siguen utilizando en el país. Es una política que se viene implementando desde el año 2005 y hasta el día de hoy todos los que nos transportamos en vehículos utilizamos biocombustibles, tanto bioetanol como biodiesel. Y eso pues es una política que están dando, no se han acabado y siguen siendo producidos principalmente pues para estos dos sectores. Bien, siguiente pregunta que también nos hace Anónimo, y si quieren ya para cerrar, dice, el turismo de naturaleza mayoritariamente genera trabajos informales, quienes lo ocupan no tienen acceso a seguridad social ni a salarios legales. Sus ingresos son diarios y dependen en gran parte de las propinas. ¿Cómo se facilitaría ese tránsito de trabajo informal a trabajo decente? Pronto muy en línea con la pregunta anterior que también nos hacía Anónimo, no sé si sea el mismo Anónimo, relacionado con si el contrato, o sea, cuando se hablan de empleos sostenibles, se está hablando de un empleo con contrato, seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si Alejandro, de pronto que también hizo una intervención alrededor de turismo y naturaleza, nos Sí, pueda comentar algo. sí, yo En estos creo dos que minutos que nos quedan. la pregunta en general en el tema de trabajo, creo que es una política que sigue pendiente en temas de bioeconomía, ¿cierto? Como les decía, pues vamos creciendo en las diferentes políticas para hablar de economía circular, bioeconomía y demás, pero todavía no tenemos en Colombia esa gran diferenciación de cuándo es un sector de la biotecnología a un sector en general, ¿cierto? Entonces, por eso les decía ahora en ese ejercicio, a veces no entendemos cuando hablamos de una empresa de bioinsumos, porque al final es el sector agropecuario, ¿cierto? Es completo, entonces no hay como esa diferencia. O en temas de alimentos, sí, uno dice el yogur está en los alimentos, pero el yogur puede considerarse tranquilamente un producto biotecnológico porque hay microorganismos que están transformando eso. Entonces, el concepto de biotecnología, como lo decía ahorita el doctor Mauricio,
casi que desde la escuela no lo hemos interpretado adecuadamente, no nos lo han enseñado, no hemos visto, sino que vemos sectores industriales tradicionales, el de los alimentos, el de los lácteos, etcétera, ¿cierto? Pero no damos ese zoom a entender cuáles son los que realmente utilizan compuestos biológicos o organismos vivos o bio, ¿cierto? O la biodiversidad. En ese orden de ideas, cuando uno empieza a desglosar las políticas y cuando llegamos a cuestiones de oferta laboral y formalización, pues pasa lo que pasa en la mayoría de sectores en Colombia. Tenemos un alto porcentaje de contratos informales, pues ni siquiera son contratos, pues digamos que son ahí unas cláusulas informales que hasta de palabras son, y se evidencia, ¿cierto? Entonces, empecemos en el orden de ideas de, pues no hay esa claridad de qué es biotecnología, entonces no hay un propio sector, está metido en diferentes sectores, en textil, en alimentos, en agro, etcétera, etcétera. Y claro, y cuando ya hagamos a naturaleza, y creo que el mismo sector turístico lo vive en su día a día, pues porque aún tenemos lugares en Colombia donde ni siquiera hay entidades con registros turísticos, sino que están a la deriva. Entonces empezamos a evidenciar una gran problemática, ¿cierto? Esta problemática, como lo planteaba también el doctor Mauricio y lo hablaba ahora, en un modelo prospectivo, pues debería terminar un ciclo, el bioturismo, en un ejercicio de cómo lograr la sostenibilidad. Y un ejercicio sencillo de sostenibilidad en turismo de naturaleza es justamente esa asociación o agremiación que podemos lograr desde lo local. ¿Cómo entonces llegar a un territorio donde todos estén conectados a favor del turismo de naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegar a un territorio? Voy a poner un ejemplo, a mí me gustan mucho los ríos. ¿Cómo llegar a San Rafael, que es un municipio del oriente antioqueño, donde hay muchos charcos cristalinos, muy lindos y todo, y hacer realmente un ejercicio donde toda la comunidad sea la que se asocia para trabajar en pro del turismo, ¿cierto? Que todos van a ganar. Aquí es un ejercicio de gana-gana. Entonces, ¿cómo logramos identificar cómo hacer control del ingreso a ciertos lugares? ¿Cómo hacer control de quién es el que va a hacer la oferta turística? ¿Quién es el que va a estar en la comunidad haciendo la alimentación para estas personas? Que la alimentación pues trate de ser un poco más entendiendo el concepto de turismo de naturaleza, no utilizar los plásticos, no utilizar icopor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos conectarlos? Y aquí viene un reto cultural también de los colombianos, y es que a veces no nos gusta agremiarnos, y cuando uno trabaja temas de asociatividad es complejo porque no falta el que quiere ganar más o el que quiera tener más o el que le mete más corazón que los demás, y entonces empiezan a generarse los roces y entonces dicen, no, yo no prefiero ser agremiado y yo prefiero tener mi propia empresa solo porque yo soy solo. Entonces, hay unos temas culturales, unos temas, como les digo yo, de entender la sostenibilidad, en el tema de turismo naturaleza, entender que es la comunidad la que debe apropiarse, no es Sí. un externo que llega porque vio la oportunidad y ya, pero lo Mm, primordial ahí es eso. Y cuando logremos cumplir todo eso, adicionalmente unas políticas que nos van a dar unos lineamientos, podemos decir, podemos formalizar adecuadamente el empleo. Pero es un reto a trabajar, yo sí, súper. yo lo diré, hay un reto muy interesante en temas culturales, en temas de asociatividad, que socialmente tenemos que superarlo, ¿cierto? Hay oportunidades desde el turismo de naturaleza, pero el reto ya es un poco más desde lo social, desde el ámbito social. Sí. Alejandro, muchas gracias. Y creo que en efecto hace parte de la pregunta que se nos quedó un poco por fuera en esta sesión y es cuáles son esas políticas que nos pueden ayudar a concretar todos estos temas. Quisiera darle la palabra final a Mauricio para que de pronto en 30 segunditos, si quiere comentarnos algo, para que ya Daniela finalmente nos ayude a cerrar el espacio. Y muchísimas gracias de nuevo por estos, estos comentarios que son muy importantes y que de nuevo refrescan muchísimo un poco la conversación porque nos centramos cuando hablamos de transición energética o de transición económica, mucho pues en lo que está pasando hoy en día y en el día a día de las noticias, que es el tema de renovables y el tema de las energías convencionales que tenemos en el país. Les agradezco inmensamente por esos aportes. Profesor Mauricio, si tiene algo para mencionar. Sí, yo diría pues que
en la pregunta sobre la informalidad y el turismo de naturaleza, comparto plenamente ese diagnóstico. Nosotros tenemos un sector informal muy grande, en la ruralidad muchísimo más. Podemos estar hablando de un 80% de informalidad en las áreas rurales, pero precisamente si lográramos conectar el mundo de la agroindustria con la agroecología y el turismo, esto va generando la posibilidad de diversificar los ingresos rurales, mejorar esas competencias en los territorios y sin lugar a dudas eso se va traduciendo en una mayor modernización de los sectores. No por la vía de un turismo depredador masivo, y en eso tiene una gran ventaja la ruralidad dispersa, aprovechando todas esas fuentes para atraer a los visitantes con un cierto grado de cualificación. Pero la informalidad está muy asociada a bajos niveles educativos y a baja utilización de tecnología. En la medida en que vamos mejorando la capacidad y la productividad de estos sectores, vamos allanando un camino para una mayor formalización de este sector que es tan importante. Y hay experiencias exitosas en el eje cafetero, en Antioquia y Boyacá, en Nariño y Cauca, en Caquetá y Meta. Ya se han empezado a desarrollar unos proyectos turísticos asociados a la producción agroindustrial y agroecológica. Y hay que aprender de esas lecciones, qué cosas se pueden mejorar, pero indudablemente está muy asociado al nivel educativo de las personas y a la utilización de tecnologías. Bueno, doctor Mauricio, mil y mil gracias, lo mismo Alejandro, y dejo entonces a Daniela para que nos ayude a cerrar el espacio. Gracias a los oyentes y a las personas que nos acompañaron en este espacio. Muchas gracias. Dale, Daniela. Gracias, Giovanni. Gracias también a los panelistas que nos acompañaron hoy. Hemos llegado al final de este evento. Transforma les agradece a cada uno de ustedes por asistir. También queremos hacer un agradecimiento especial a los panelistas por su tiempo y por compartir sus experiencias con nosotros. Esperamos que este evento haya sido muy útil para comprender mejor la oportunidad que ofrece un cambio estructural de la economía colombiana a partir de la bioeconomía. Y para finalizar, les invitamos a mantenerse conectados con Transforma a través de nuestro Observatorio de Transición Energética Justa en Colombia, la página web donde estaremos publicando próximamente el Policy Brief. ¿Será justa la transición económica en el marco de la transición energética? Resultados a partir de un modelo insumo-producto departamental para Colombia. Muchas gracias a todos y a todas. Feliz tarde y esperamos contar con su participación en próximos eventos. Muchas gracias. Muchas Feliz día. gracias. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Listo, muchas gracias, eh, Jason. Salió todo bien. Muchas gracias.